Bien amigos, este fic está poco a poco alcanzando al autor, así que luego del capítulo 3 este fic seguirá de la misma forma que Diamante Púrpura, así que en cuanto salga el capítulo por parte del autor lo subiré, les dejaré la página del autor para que podamos ejercer un poco de presión mis amigos, jejeje, bueno sin más vamos con el capítulo 12 de Sombras. Capítulo 12. Everfree. Las 6 ponies avanzaban lentamente por el bosque Everfree, siguiendo el mismo camino que habían seguido hacia ya varios años, el primer día que se conocieron. Los pasos eran cortos, las respiraciones contenidas y las pocas palabras que intercambiaban entre ellas eran apenas susurradas. Caminaban muy cerca unas de las otras y miraban constantemente a su alrededor. Applejack se lamió los labios. Entonces exactamente ¿cuál es el plan, Duilig? Seguir el camino hacia el castillo. Probablemente nos encontraremos con Shinin y sus soldados. En el castillo buscar al seguidor de Nigmaremon y neutralizarlo con los elementos. Rainbow Dash bufó. ¿Eso es todo? ¿Qué hacemos si nos encontramos con la neblina negra, o los ponies grises? Bueno, Shinin y sus ponies nos llevan por lo menos 2 horas de ventaja, probablemente ya se han encargado de eso. Duilig sonrió mientras hablaba, pero Rarity pudo notar que sus ojos decían otra cosa. Rainbow continuó. ¿Y si no se han encargado de eso? Duilig tragó saliva, si no se habían podido encargar de eso era porque probablemente su hermano sacudió la cabeza tratando de deshacerse la idea que se le había formado y que era su mayor preocupación. Entonces con un poco de suerte la magia de nuestros elementos nos ayudará a encargarnos de eso. Applejack volvió a lamerse los labios. ¿Con un poco de suerte? Eso no se oye nada bien, Duilig. La Pegaso Azul sonrió. Se les está olvidando que con estas bellezas pudimos patearle el flanco a batallones enteros de grifos. Rarity intervino. Sí, pero esos grifos eran seres vivos, no criaturas sobrenaturales. Miren, si yo pude deshacerme de 3 de esas cosas sin el elemento, estoy segura que podré librarme de cualquier cosa que ese lamepezuñas de Nigmaremon nos ponga enfrente. Duilig suspiró. Excepto que las criaturas en forma de grifo que destruiste regresaron poco tiempo después y entraron en la casa de los Apple. Pregúntale a Fluttershy. Rainbow miró a la otra Pegaso y esta se limitó solamente a asentir. Duilig suspiró y continuó hablando. ¿Eso quiere decir que no podemos deshacernos de ellos, solo detenerlos temporalmente? El silencio se reanudó por varios minutos, finalmente Duilig notó algo en el camino que estaban siguiendo. Algo viene. El grupo se ocultó detrás de un gran árbol caído, asomándose tímidamente para tratar de ver que se aproximaba a ellas. En cuanto los detalles fueron claros Duilig se quedó boquiabierta. No puede ser. Rainbow Dash miró fijamente y sonrió. ¡Genial! Applejack golpeó con un codo a la Pegaso y le siseó. Baja la voz. Nos va a escuchar. ¿Cómo nos va a escuchar si no tiene orejas? Pues no tiene ojos y no veo que se tropiece. Duilig continuaba mirando, incrédula. El pony sin cabeza existe, consiguió murmurar. Las 6 ponies dejaron de mirar sobre el tronco y se acercaron unas a las otras. ¿Qué hacemos, querida? Preguntó Rarity a Duilig. Bueno, la leyenda dice que el pony sin cabeza descansará en paz solo si encuentra su cráneo. Applejack se encogió de hombros. No creo que podamos encontrar la cabeza en específico de un pony, ¿qué más dice la leyenda? Duilig tragó saliva. Dice que el pony sin cabeza corta las cabezas de los ponies que se encuentra. Applejack miró por encima del tronco de nuevo y un escalofrío recorrió su cuerpo. El ser se veía exactamente igual que un pony terrestre cualquiera, inclusive no era de color gris, sino azul claro, y se podía distinguir su copie mark. Tenía la mayor parte del cuello, pero donde debería de estar la cabeza había un corte limpio y podían verse los músculos, venas y demás partes del cuello. ¿Qué hacemos? Preguntó la campesina al agacharse de nuevo. Duilig frunció el ceño, inclusive con los ponies grises había un poco de lógica ya que los que había visto hasta ahorita no tenían heridas tan grandes o no les faltaba un órgano importante. La parte racional de su mente no dejaba de gritarle que era imposible que un pony sin cabeza estuviera caminando por el bosque y, a juzgar por cómo se movía, buscando algo. No sabemos qué es lo que pueda hacer, así que creo que lo mejor será tratar de evitarlo. Rainbow grunó. ¿Salirnos del camino? Duilig se encogió de hombros, no se me ocurre. La respuesta fue interrumpida por el ruido de pezuñas sobre madera, las 6 amigas miraron al mismo tiempo hacia arriba. Sobre el tronco y con el cuello inclinado en su dirección se encontraba el pony sin cabeza. Las 6 gritaron y aún sentadas en el suelo se giraron para estar de frente al espectro.
5 de ellas se arrastraron hacia atrás, pero Applejack reaccionó por instinto y golpeó el árbol caído con sus 4 pezuñas. El elemento en su pecho se iluminó, lo cual le dio a su golpe la suficiente fuerza como para romper el tronco a la mitad y arrojar al pony sin cabeza varias decenas de metros lejos de ellas, perdiéndose en la oscuridad. Las 6 se pusieron de pie de inmediato y miraron en la dirección en la que había desaparecido la criatura. ¿Cómo se acercó a nosotras tan rápido?, preguntó Rarity mientras se limpiaba el sudor de la frente con un pañuelo de seda. ¿De la misma forma en la que puede caminar sin cabeza?, contestó Pinkie. Rainbow sonrió. Bueno, ahora es historia, no hay manera en que haya salido de una pieza de eso. El sonido de pezuñas acercándose lentamente a ellas desde la misma dirección en que la criatura había desaparecido borró la sonrisa de los labios de la Pegaso. Pinkie Pie la tomó de las mejillas y la forzó a mirarla a los ojos. Daisy, cuando alguien dice no pudo haber sobrevivido a eso, el villano siempre sobrevive. ¿Que no sabes nada de historias de terror? Applejack se acomodó el sombrero. ¿Que no se supone que se caen a pedazos después de un golpe fuerte? El pony sin cabeza ya era visible de nuevo. Dwight apretó los dientes. Como desearía que estas cosas dejaran de comportarse diferente cada vez que nos topamos con ellas. Disculpen, queridas, ¿podrían moverse a un lado, por favor? La granjera y la bibliotecaria miraron hacia atrás. El elemento en la armadura de Rarity brillaba al igual que la magia concentrada en la punta de su cuerno. En cuanto ambas yeguas se apartaron de la trayectoria, la unicornio blanca liberó el hechizo, que rápidamente se desplazó en dirección del pony sin cabeza. En cuanto hizo impacto hubo una fuerte explosión, la criatura de nueva cuenta se vio proyectada hacia atrás, aunque a una distancia mucho menor. Las 6 poníes pudieron verlo rodar por el camino, detenerse y después de unos segundos ponerse de pie lentamente. ¿Ahora qué?, preguntó Applejack mientras retrocedía lentamente. Pinkie señaló hacia atrás. ¿Corremos? Dwight respiró profundamente. No, tenemos que seguir adelante. ¿Alguna idea de cómo las que pueden volar van a evitarlo?, dijo Rainbow mientras señalaba por encima del pony, que continuaba su lento avance hacia ellas. Dwight cerró los ojos. Acérquense todas a mí. ¿Estás segura, dulzura? La unicornio púrpura asintió. No quería hacer esto porque... Pinkie Pie señaló al camino y gritó. Explicaciones luego. El pony que no puede usar sombrero ya está aquí. Dwight levantó la vista. En efecto, el pony sin cabeza se encontraba ya a unos cuantos metros de ellas. El cuerno de la unicornio se iluminó y en un resplandor de luz púrpura las 6 yeguas desaparecieron. Al abrir los ojos se encontraron en un amplio círculo de árboles. Rarity y Fluttershy inmediatamente corrieron a un lado de Dwight, quien estaba sentada en el suelo sujetándose las sienes. ¿Cómo te sientes, querida? Dwight sacudió la cabeza. Pensé que con la magia del elemento no me afectaría tanto. El resto de las poníes miraba a su alrededor. ¿Dónde estamos?, preguntó Pinkie en voz alta en cuanto se le aclaró la vista. Dwight miró también a sus alrededores. Era un área extrañamente despejada del bosque, un círculo de aproximadamente unos 100 metros de diámetro. Había montones de rocas pequeñas y medianas esparcidos en todas direcciones. Aunque en el espacio no había árboles, los troncos de los que se encontraban en la orilla se inclinaban lo suficiente como para que sus ramas se tocaran y enredaran sobre ellas. Applejack se ajustó el sombrero. Qué bueno que conocías este lugar, Dwight. Nos alejó del pony sin cabeza. La campesina escupió en el suelo. Pero hay algo aquí que no me gusta, no sé qué es, pero sé que no es bueno. ¿A qué distancia estamos del castillo? El resto de las poníes compartía la opinión de Applejack. Había una sensación de incomodidad y malestar que les oprimía el corazón. Todas miraron a Dwight, que continuaba observando a sus alrededores. No lo sé. Perdón, querida, cuestionó Rarity. No sé. Traté de llevarnos al castillo pero no estaba segura de la dirección y la distancia. Solo he estado ahí una vez y fue hace muchos años. Applejack se acercó a la unicornio rápidamente y la sujetó. ¿Estás diciéndonos que no sabes dónde estamos? ¿Que nos trajiste a algún maldito lugar al azar dentro de Everfree? Lo siento. Applejack, intervino Rarity, no le hables así a la pobrecilla, estaba tratando de hacer lo mejor para nosotras. La pony terrestre miró directamente a la unicornio. Claro, solo que estamos en Sabrán los Titanes, donde, en medio del bosque más peligroso de Equestria, que ahora es más peligroso que nunca. Sabía que no debía de haber venido, comentó Fluttershy mientras se masajeaba la sien. Basta. La voz de Pinkie Pie silenció a sus amigas, quienes la miraron atónitas. La pony pastelera se movió a un lado y señaló a uno de los límites de la zona sin árboles. ¿Por qué no seguimos ese camino?
La pezuña de Pinkie indicaba una verada estrecha que se internaba en el bosque y que el resto de las ponies no habían notado con anterioridad. Rainbow Dash se acercó al inicio del camino y lo inspeccionó, desconfiada. ¿Sabes a dónde lleva eso? Pinkie se encogió de hombros. Lejos de aquí, este lugar hace que mi sentido Pinkie se sienta mal. El resto de las yeguas se miraron entre ellas. Duilig suspiró. Pinkie tiene razón, debemos seguir el camino. Fluttershy caminó hacia Duilig. No sabes a dónde lleva ese camino. No sabes si nos va a sacar del bosque o a meternos en una situación peor de la que ya estamos. Ni siquiera deberíamos de estar aquí. Nos lleva lejos de aquí. Tú misma puedes sentir que hay algo que no está nada bien con este lugar. Fluttershy guardó silencio durante unos tensos segundos, finalmente suspiró y asintió. De acuerdo. Duilig a su vez suspiró aliviada y de manera indecisa las 6 amigas se pusieron en movimiento. El camino era estrecho y las ponies se vieron forzadas a caminar una detrás de la otra, con Duilig al frente, seguida de Rarity, Fluttershy, Rainbow Dash, Pinkie y Applejack. Las ramas y enredaderas se encontraban trenzadas apenas unos cuantos centímetros sobre sus cabezas y frecuentemente tenían que agacharse para no golpearse. La luz de la luna no penetraba hasta el suelo, por lo que las unicornios proporcionaban un poco de luz con sus cuernos. Bien, Duilig, ¿cuál es el plan ahora?, preguntó Rarity. Tratar de encontrar un lugar en el que podamos orientarnos y a partir de ahí buscar cómo llegar al castillo. ¿Al castillo?, se quejó Fluttershy. Sí, lo siento. Pero aún debemos determinar esto. Solo nosotras podemos usar los elementos y cada vez estoy más segura de que son necesarios para solucionar todo esto. No hablaron más y continuaron siguiendo el camino. Era totalmente recto sin nunca desviarse a la izquierda o derecha. Debido a esto las ponies perdieron rápidamente la noción del tiempo, cambiando siempre hacia adelante sin saber si habían pasado minutos u horas. Después de unos instantes Duilig comenzó a sentirse irritada, siguiendo siempre el monótono camino. Fluttershy miraba de reojo los árboles que las rodeaban, en ocasiones le parecía ver algo moviéndose entre las ramas pero no estaba segura. Applejack se sentía somnolienta y de vez en cuando tropezaba con las raíces y las piedras que atravesaban el sendero. Rarity podría jurar que el camino se hacía cada vez más estrecho y los árboles se cerraban más sobre ellas. Rainbow Dash se llevó una pezuña a la sien y bufó. Si no pasaba algo en los próximos 5 segundos iba a tratar de atravesar la cubierta de ramas y salir volando del bosque. Justo cuando estiraba las alas para elevarse escuchó la voz de Duilig. Creo que hay algo adelante. La unicornio comenzó a correr y raídamente sus amigas las siguieron. Después varios tropezones y enredarse un poco con ramas bajas salieron a un nuevo claro. El espacio era un poco menos amplio que en que habían estado anteriormente, pero después del sendero que habían recorrido lo sintieron como una bendición. La cubierta de los árboles no era tan densa y les permitía ver el cielo. Pinkie comenzó a brincar, feliz de salir del claustrofóbico camino que habían seguido hasta entonces. Mientras tanto Applejack trataba de encontrar la luna en el cielo y determinar cuánto tiempo había pasado desde que entraron al bosque. Duilig se sentó en el pasto, a su lado Fluttershy comenzó a realizar ejercicios de respiración mientras Rainbow aprovechaba la amplitud del espacio para volar y extender las alas y Rarity simplemente observaba el lugar en el que se encontraban. Después de unos minutos Duilig se levantó y junto con Rarity caminaron hacia Applejack. ¿Qué es lo que? La unicornio púrpura fue interrumpida cuando Pinkie Pie cayó sobre ella, ambas rodaron sobre Rarity quien dejó escapar un grito. Pinkie inmediatamente se levantó con una sonrisa en el rostro. Perdón, me tropecé con algo. Mientras Duilig ayudaba a Rarity a ponerse de pie, Pinkie regresó al lugar donde estaba el objeto con el que se había tropezado y lo señaló. Hay algo escrito en la roca. Duilig se acercó con curiosidad y examinó la piedra. Ese que es trense antiguo, casi de la misma época que el libro que me pidió la princesa que tradujera. Veamos. Después de unos segundos de analizar la inscripción Duilig comenzó a leer en voz alta. Sweetberry, nacida en el año de las princesas de 762, fallecida en el año de la unicornio púrpura. Dejó de hablar y tragó saliva. Tanto ella como sus amigas miraron a su alrededor y no les costó trabajo encontrar rocas similares o más grandes esparcidas alrededor de ellas. Applejack se quitó el sombrero. Esto es un cementerio. El grupo de yeguas se acercó unas a otras y miraron nerviosas a su alrededor. Rainbow fijó su vista en las numerosas piedras. ¿Por qué demonios hay un cementerio en medio de Everfree? ¿Quién sería tan tonto como para venir a enterrar a alguien aquí? Everfree no siempre fue un bosque embrujado, probablemente ponies vivieron aquí, contestó Duilig. Rarity intervino.
Queridas, ¿qué les parece si continuamos la lección de historia fuera de este lugar? Las poníes se miraron entre ellas y asintieron. Muy bien, comentó Dwight, continuemos. Emprendieron la marcha y abandonaron el lugar por un sendero diferente al que habían llegado, menos opresivo que el que las había llevado hasta el claro. Applejack miró nerviosa a su alrededor, extrañas formas similares a un vapor blanco se movían entre los árboles, siguiendo la misma dirección que ellas. ¡Hey, Dwight! ¿Qué rayos es eso? ¿Qué cosa, Applejack? La granjera señaló las formas nebulosas. El humo blanco. El resto de las poníes se miraron entre ellas. Applejack, no hay ningún humo. Rainbow interrumpió a su amiga unicornio. No hay humo blanco pero sí niebla negra. Avanzando lentamente hacia ellas, deslizándose por el sendero, se encontraba la niebla negra, ocultando a la vista todo lo que quedaba debajo y atrás de ella. La temperatura descendió a tal grado que las poníes podían ver su aliento. No tardaron en escuchar los susurros, que rápidamente se convirtieron en palabras comprensibles. Mamá. Papá. No, por favor. Frío. No es justo. ¿Seguro que eso era comestible? Applejack se ajustó el sombrero y bufó. Es hora de... Las palabras se murieron en la garganta cuando notó como la neblina negra rodeaba y atrapaba las formas blancas que sus amigas no notaban. La neblina se arremolinó en el camino, aumentó su volumen y lentamente comenzó a retroceder. Al hacerlo dejó al descubierto un unicornio gris y detrás de él aún más poníes grises. También había burros, mulas, diamond dogs e inclusive algunos grifos y monstruos nativos del bosque. Todos grises, todos con el aspecto de haber estado sumergidos en agua y todos con las miradas llenas de tristeza e ira. Hubo un momento de calma irreal, las criaturas recién aparecidas miraban directamente a las 6 yeguas y nadie en ninguno de los dos grupos hizo algún movimiento durante un par de segundos. El unicornio gris dio un par de pasos hacia el frente. ¿Dónde está mi esposa? La mirada se fijó en los ojos de Dwight. ¿Qué? Fue la única respuesta que se le vino a la mente a la unicornio púrpura. ¿Dónde está mi esposa? Antes de que Dwight y sus amigas pudieran responder, el unicornio cargó en su dirección, con lágrimas en los ojos. El resto de los seres grises lo siguió de cerca. El cuerno de Rarity se iluminó e inmediatamente disparó, el hechizo hizo impacto directamente en el pecho del pony que encabezaba la carga. La explosión resultante hizo que los seres grises se detuvieran. El unicornio gris seguía de pie, con un hueco del tamaño de una cabeza de un pony en su pecho. Los bordes del agujero se desmoronaban lentamente en cenizas, pero el pony continuaba de pie, mirando fijamente a las 6 amigas. Sin emitir ni un solo ruido, las criaturas reanudaron su ataque. Los disparos de Rarity destruyeron las patas delanteras de 2 de estas, pero aún así continuaron arrastrándose en dirección a ellas. El elemento en el pecho de Fluttershy brilló y alrededor de las poníes se formó un domo compuesto por mariposas translúcidas. Las criaturas grises se agolparon alrededor del escudo, golpeándolo con pezuñas, cabezas y garras. Rarity continuaba disparando contra los atacantes mientras Applejack golpeaba con sus pezuñas delanteras el suelo, provocando que este alrededor de los seres se removiera violentamente. A pesar de los esfuerzos de las 2 yeguas, rápidamente la marea de seres grises las rodeó, agolpándose contra el escudo en una marea interminable. Dwight se lamió los labios. Todo lo que ha muerto en Everfree en los últimos 1000 años nos está atacando. Rainbow Dash apretó la mandíbula. Se acabó. Es hora de demostrarles quién manda. Rainbow espera. Si los tocas vas a lastimarte. Y hay Pegasos y otras cosas voladoras entre ellos. Antes de que Rainbow Dash pudiera hacer algo, las poníes escucharon un zumbido. Justo atrás de las criaturas apareció un domo de magia púrpura que cubría tanto al grupo de amigas como a los seres grises, dejando a estos últimos atrapados entre ambos escudos mágicos. Repentinamente el escudo púrpura se contrajo a gran velocidad, arrastrando y finalmente comprimiendo con gran violencia a las criaturas grises en contra del escudo de Fluttershy, quien gritó ante la violencia del golpe. Antes de que las 6 yeguas pudieran siquiera preguntarse qué estaba pasando, el escudo exterior desapareció y una lluvia de esferas mágicas cayó sobre los seres, que se encontraban tambaleando. Las esferas explotaron y destrozaron a la gran mayoría de las criaturas, las pocas que quedaron aún de pie, con grandes heridas abiertas que se desmoronaban en cenizas, fueron remadas inmediatamente por Pegasos en armadura que usaban lanzas. No las lanzas ceremoniales de los guardias, sino verdaderas armas. Pronto todo lo que quedó de los seres grises fueron montones de ceniza que se dispersaron rápidamente en el viento. Cuando finalizó todo, el escudo de Fluttershy se desvaneció y Dwight pudo escuchar una voz familiar. En el nombre del tártaro, ¿qué estás haciendo aquí?
¿Qué están haciendo todas aquí? Shining Armor se acercaba hacia ellas, enfundado en su armadura y con una obvia expresión de ira en su rostro. Duilig dio un par de pasos hacia atrás. Yo. Tenían órdenes directas de la princesa, Duilig. Órdenes directas. Me aseguraste que no te meterías más en este asunto. La unicornio púrpura levantó una pezuña para pedir a su hermano que la dejara hablar. Sé lo que te dije, y honestamente tenía la intención de no meterme más en este problema. Pero aún me confundía el hecho de que la criatura solo se apareciera ante nosotras. Así que tratando de repetir la experiencia de Pinkie y Applejag logré comunicarme con él. Por lo que pude entender la razón por la cual solo nos hablaba a nosotras es porque los elementos de la armonía son necesarios, si no fuera por eso no estaríamos aquí. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hablar con esa cosa? ¿Qué es lo que te dijo? Básicamente que los elementos son necesarios para solucionar este problema. Sabes muy bien que no estaríamos aquí si eso no fuera cierto. Shining Armor guardó silencio por unos segundos y finalmente grunó. Nos vamos a meter en demasiados problemas. Uno de los Pegasos se acercó. Capitán, se están moviendo de nuevo. Shining Armor gruñó de nuevo. Muy bien, regresemos al punto base, señaló a las portadoras de los elementos. Bien, si Duilig tiene razón, este seguramente va a ser su oportunidad para probarlo. Shining y su grupo comenzaron a avanzar sin esperar a las 6 yeguas, que después de unos segundos de dudar los siguieron. Duilig aceleró el paso y se colocó junto a Shining Armor. ¿A dónde vamos? ¿Cómo sabías que estábamos donde nos encontramos? Vamos al punto base, y no sabíamos dónde encontrarlas. Uno de mis Pegasos estaba siguiendo la nube con la que se toparon. Después de unos minutos de caminata, se adentraron en un nuevo claro, se podían ver los tocones de los árboles que el equipo de Shining había derribado y los troncos habían sido acomodados para formar una improvisada barrera protectora. Había más soldados esperando en la pequeña base y todos miraron fijamente a las 6 recién llegadas. Un pony terrestre se acercó a Shining. Señor, mientras usted estaba fuera la mayoría de la nube se desprendió y se dirigió al noroeste. Duilig se unió a la conversación. ¿La mayoría de la nube? ¿De qué están hablando? Shining le indicó con un movimiento que se acercara al otro extremo de la improvisada valla, donde había una abertura oculta entre las ramas y arbustos. Al asomarse por esta, Duilig se dio cuenta de dónde estaban. Se trataba de un risco en el punto más alto del cañón que impedía el acceso al castillo de las hermanas reales, el cual se podía observar claramente. El Pony que había informado a Shining de la situación y este se unieron a Duilig en la abertura. Shining y Duilig observaron el castillo. Las ruinas se encontraban rodeadas de la neblina negra, que giraba lentamente en torno a la estructura. Cuando nos fuimos a buscar la cera más grande, creo que toda la niebla negra viene de ahí. Ya se habían desprendido nubes pequeñas, como la que las atacó, pero no habíamos visto que se fuera una tan grande. ¿Hacia el noroeste? Preguntó Duilig, pero al noroeste no hay nada más que kilómetro y kilómetros de bosque. No hay nada que nosotros sepamos, y aunque me gustaría saber exactamente qué están buscando, por lo menos es una buena noticia que la mayoría de las fuerzas enemigas abandonaron su base. Duilig miró a su hermano. Las chicas y yo necesitamos entrar ahí para derrotar al seguidor de Nigmaremon. ¿Alguna idea de cómo van a pasar por la niebla? La unicornio asintió lentamente. Aunque las criaturas son inteligentes y pueden hablar, creo que solo tienen un rango de razonamiento muy limitado. Es muy posible que sea fácil distraerles. Shining se lamió los labios. Y si ustedes tienen que entrar, alguien los tiene que distraer y no hay alguien a los alrededores más que yo y mis ponies. Duilig agachó la vista y rascó el suelo con una pezuña. Sí, sé lo que te estoy pidiendo, lo que me estás pidiendo es que arriesgue la vida de mis soldados para que mi hermanita pueda entrar a un lugar donde lo único que es seguro es que algún mago loco la está esperando en algún lugar. Shining Armor señaló el castillo. Solo sabemos que esa neblina está afuera, no sabemos qué tanta neblina o qué otras cosas estén ahí adentro. Duilig bajó la cabeza mientras Shining seguía hablando. Es una suerte que mis soldados sean los mejores en Equestria y mi hermanita tenga experiencia enfrentándose contra males ancestrales. ¿Estás de acuerdo? Shining se encogió de hombros. No mucho, creo que es casi un suicidio, pero ustedes han hecho cosas igual de difíciles antes y ¿qué otra alternativa tenemos? Duilig guardó silencio por un par de segundos. Gracias, supongo. Shining se dirigió a sus soldados. Muy bien, tenemos que preparar una operación de distracción para abrirle paso a los caballeros de la corona solar para que puedan entrar en el castillo. Quiero a todos menos los asignados a vigilancia listos a la brevedad. Se giró a Duilig y sus amigas.
En el este hay una apertura en las murallas del castillo, si bajan la colina por el norte podrán llegar en unos 10 minutos. ¿Qué hay del puente que usamos la primera vez? ¿Será más rápido?, preguntó Rainbow Dash. Shinin la miró fijamente. Están en inferioridad numérica, lo que van a hacer es una infiltración, no un ataque. ¿De verdad estuviste en la guerra? Rainbow se cruzó de brazos y gruñó. Shining Armor continuó hablando. Una cosa más que descubrimos. Esas cosas no pueden o no quieren cruzar agua corriente. Tal vez por eso su amiga Zebra se refugió en el río. El punto es, si tienen que abandonar el castillo diríjanse al Aguas Negras lo más rápido posible. La operación iniciará en 5 minutos, prepárense. Hizo una señal con la cabeza y uno de los soldados se acercó con un mapa de los alrededores del castillo. Aquí señaló Shining Armor, es donde se pueden ocultarse y entrar al castillo rápidamente, nosotros les daremos la señal. ¿Cómo conseguiste esto? ¿No hay mapas de Everfree?, preguntó Duilix. Tengo Pegasos que pueden volar rápido, tienen buena memoria y saben dibujar bien. Somos la Guardia Real. Shining Armor se dio la vuelta y fue a hablar con sus soldados. Uno de los unicornios se acercó. Señor. Si los hostiles se dirigieron al noroeste, eso quiere decir que Shining Armor asintió. Están rodeando el manantial del que surge el Aguas Negras, posiblemente para poder llegar a Ponyville. Lo único que podemos hacer de momento es esperar que los soldados que dejamos ahí resistan mientras se soluciona esto. Tanto las portadoras de los elementos como los soldados de Shining Armor se prepararon para la operación. Las yeguas se colocaron en la posición que Shining Armor les indicó. Duilix miraba atentamente sobre lo que quedaba de las torres y el techo del castillo. Las ponies comenzaban a impacientarse cuando el suelo se sacudió con una explosión. Inmediatamente se escuchó una nueva serie de explosiones y las nubes de oscuridad que rodeaban el castillo rápidamente se deslizaron en la dirección opuesta a las que estaban Duilix y sus amigas. Supongo que esa es la señal, murmuró Rainbow Dash, sacando al resto de sus amigas de su estupor. Rápido. Gritó Duilix. Las 6 yeguas descendieron la colina a todo galope. Applejack y Rainbow Dash se adelantaron y localizaron una zona en la pared del castillo que se había derrumbado. ¡Ahí! Señaló Applejack. Rainbow Dash entró por la abertura mientras Applejack vigilaba esperando que el resto llegara a la pared. Las 4 yeguas restantes entraron por la abertura seguidas por Applejack. Lejos del castillo de Everfree, en las calles de Ponyville se encontraban desiertas, la guardia había puesto un toque de queda estricto y los lugareños lo respetaban. Los rumores se habían extendido por todo el pueblo y uno que otro pony inclusive había llegado a observar desde las ventanas a un familiar o viejo amigo fallecido vagar por las calles con los ojos llenos de dolor y rabia. Ahora mismo los guardias miraban incrédulos en dirección del bosque Everfree. Hacia unos minutos una enorme masa negra había aparecido en las orillas de este, la nube oscura desapareció pero dejó en su lugar a un sinfín de seres color ceniza. Las criaturas grises continuaron avanzando desde el bosque, adentrándose lentamente en Ponyville. Desde la torre del campanario y de la alcaldía los guardias unicornios que no habían acompañado a Shining Armor disparaban contra ellos, pero no lograban detener el avance de las criaturas. El aire se llenó con un sombrío tañer de campanas que ningún pony pudo identificar de dónde provenían. Inclusive los ponies fallecidos se detuvieron, sorprendidos por el ominoso sonido. Un fuerte viento barrió las calles del poblado, desconcertando tanto a los ponies vivos como a los grises. En el momento en que el viento subió de intensidad, un relámpago impactó en el techo de la alcaldía, generando una gran cantidad de humo negro. Cuando el humo se disipó en el techo de la alcaldía, se pudo ver una figura equina negra y de gran tamaño a la cual le faltaba la pata delantera derecha. Por los ojos, boca, crin y pezuñas de la criatura brotaban llamas verdes. El ser inclinó la cabeza y una voz potente y grave resonó por las calles de Ponyville. Espíritus de los fallecidos. Un nuevo relámpago impactó, esta vez incendiando un árbol. Yo soy el Est, el cosechador de almas. Las campanas resonaron de nuevo, tanto los soldados, los ponies ocultos en sus casas y las criaturas grises miraron atónitos el techo de la alcaldía. Regresen inmediatamente a Everfree. No perturben más a los vivos. Las criaturas se mantuvieron inmóviles por unos segundos. Un nuevo relámpago golpeó el suelo, ahora más cerca de los seres. Obedezcan. Las ventanas de la alcaldía vibraron con la potencia de la voz, o tomaré sus almas y las arrastraré al tártaro. El relámpago restalló de nuevo, ahora impactando directamente a una de las criaturas. Hubo un coro de gritos de furia, llanto y miedo. Los ponies grises se dieron la media vuelta y de manera atropellada regresaron a Everfree.
A mitad del camino la niebla oscura salió del bosque y los envolvió, haciéndolos desaparecer sin ningún rastro. Los habitantes de Ponyville aún se encontraban escondidos en sus casas, solo unos cuantos soldados se atrevían a mirar la sombría figura envuelta en oscuridad y fuego que aún se encontraba sobre el techo de la alcaldía. Para sorpresa de los poníes, las sombras que rodeaban a la criatura se contrajeron y desaparecieron, revelando un maniquí, con una capa superficial de pintura negra, el cual estaba conectado mediante un tubo de metal a un pequeño horno que a su vez estaba unido a un soplador. Junto al maniquí se encontraban Apple Bloom, Sweet y Abel, cuyo cuerno brillaba, y Trixie, con una gran sonrisa en su rostro. El cuerno de Sweet y Abel perdió el brillo y con este desapareció el sonido de campanas. La unicornio observó al maniquí, ahora inmóvil. Rarity se va a molestar conmigo, ese es uno de los maniquíes que utiliza para hacer los vestidos de la princesa Celestia. Apple Bloom presionó con su pezuña el soplador, provocando que las llamas de la figura aumentaran temporalmente. Si ya no lo va a utilizar, deberías regalármelo. Para haber fabricado el mecanismo en solo una hora no me quedó nada mal. La hermana menor de Applejack se volvió a Trixie. ¿Qué utilizas para el fuego verde? Un gran mago nunca revela sus secretos, pero si consigues por ahí un poco de copre tal vez tengas resultados interesantes. En ese momento Scott se acercó a sus dos amigas y Trixie, llevando consigo las nubes que utilizó para crear los relámpagos. Bueno, debo de admitir que tuviste una buena idea y fue divertido, Trixie. Sí, buen espectáculo, pero pensé que podías crear ilusiones, comentó Apple Bloom. Trixie necesita entrar a la mente de sus enemigos para crear buenas ilusiones. Trixie no se va a meter a la mente de un pony muerto. Mientras las yeguas adolescentes seguían comentando el éxito de su misión y jugando con el maniquí modificado, Trixie fijó su atención en el bosque a la distancia. Había ayudado a defender Ponyville, como se lo habían pedido, pero también había forzado a las criaturas a regresar al mismo lugar donde Twilight y sus amigas se encontraban. Bueno amigos, por ahora es todo, espero que lo disfrutaran, y si pueden compártanlo con sus amigos. Soy su buen amigo Midlight, hasta la próxima.